La palabra fraude resonó por la sala como un disparo. La voz de mi hermano resonó por los bancos de roble pulido, afilada, sin duda, para herir. No es una veterana, declaró Daniel, señalándome con el dedo como si fuera un criminal en juicio. Sin combate, sin cicatrices, sin nada que mostrar. Se lo inventó todo. La sala se quedó paralizada. Incluso las luces fluorescentes parecieron zumbar con más fuerza en el silencio que siguió. Por un instante solo pude oír mi propia respiración, firme y mesurada, como me habían enseñado a respirar cuando el caos me rodeaba. El peso de cada par de ojos presionando mis hombros me recordó las salas de interrogatorio que había conocido, excepto que esta vez no era un enemigo al otro lado de la mesa, era sangre. Me llamo Capitán Elena Carter, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, tengo 33 años. Serví en inteligencia militar durante casi una década, gran parte bajo órdenes tan clasificadas que ni mi propio padre podía saber qué llevaba a casa en silencio. Había sobrevivido al fuego de metralla y a esos terrores nocturnos que no se desvanecen al amanecer, y sin embargo, aquí, en este Tribunal Federal de Alexandria, Virginia, me encontré completamente despojado por una sola frase de mi hermano. Daniel se mantuvo firme, seguro de su desempeño. Siempre había sido así, el heredero del imperio de la construcción de nuestro padre, el que nunca dudó de su lugar en la presidencia. Lo observé caminar de un lado a otro mientras formulaba sus acusaciones, disfrutando de la tensión. Su esposa se removió incómoda a su lado, pero no dijo nada. Los ojos del juez se entrecerraron, acentuándose las arrugas de su rostro al sopesar la interrupción. Capté un leve movimiento a mi lado. Mi abogado, el señor Harrison, deslizando un sobre sellado hacia el estrado. Lo hizo en silencio, deliberadamente, como si pusiera una última carta sobre una mesa en la que nadie más sabía que estábamos jugando. El alguacil dio un paso al frente. La jueza rompió el sello. Su rostro, sereno y severo, cambió casi imperceptiblemente mientras sus ojos recorrían la página. La transformación fue suficiente para callar el ruido de la furia moralista de Daniel. Alzó su mazo y su voz cortó el aire. El oficial selló la sala de inmediato. Las pesadas puertas se cerraron con un crujido. Los cerrojos hicieron clic. La sala, antes llena de susurros y jadeos, se sumió en un silencio tan absoluto que parecía un vacío. Daniel parpadeó de repente, inseguro, apretando la mandíbula, como si acabara de darse cuenta de que se había adentrado en un campo de batalla que no comprendía. Me quedé quieto con las manos cruzadas, firme en mi postura. Había enfrentado morteros en el desierto, el aguijón de la traición en lugares donde un paso en falso podía costar vidas. Pero esto era diferente, esto era familia, esta era la lucha que nunca había deseado, pero que tal vez siempre supe que se avecinaba, y mientras la corte se cerraba a nuestro alrededor, sentí que el pasado que había cargado en silencio avanzaba, listo para hablar por sí solo al fin. El silencio de aquella sala sellada me arrastró de vuelta, no solo al peso de los archivos clasificados, sino a los oscuros pasillos de mi infancia. Porque Daniel, allí de pie, con una confianza medida, siempre había estado seguro de su lugar. Esa certeza le había sido dada incluso antes de que yo comprendiera el significado de la palabra herencia. Nuestro padre, Richard Carter, dirigía su constructora con las mismas manos insensibles que antes levantaban vigas en terrenos embarrados. Se veía reflejado en Daniel, el hijo mayor, quien lo seguía por las obras, imitando sus gestos y absorbiendo el lenguaje de los contratos y el hormigón. Desde que tengo memoria, a Daniel lo llamaban el aire. La palabra colgaba en nuestra casa como una escritura. Para mí era diferente. Mi madre, Helen, había sido mi ancla. Se fijaba en los libros bajo mi almohada, en cómo me entretenía con los mapas en la biblioteca, en mi fascinación por las palabras en idiomas que no eran el mío. Me animaba susurrando: se supone que debes ver más que este pueblo. Pero el cáncer me la robó cuando tenía 13 años. En 6 meses se fue, y con ella se fue la única persona que realmente me había visto. Después de eso, mi padre trabajó más horas. Cuando llegó a casa, sus ojos se posaron directamente en Daniel, el hijo al que podía comprender. Mis excelentes notas pegadas en el refrigerador me valieron, como mucho, saludos educados. En las cenas familiares, los elogios de papá eran un estribillo constante. Algún día, todo esto será cosa de Daniels. Lo decía con orgullo, sin crueldad, pero cada vez sus palabras dolían más. Intenté forjar mi lugar de otras maneras. El equipo de debate se convirtió en mi refugio.
Me entregué a discursos, investigaciones y argumentos que me hicieron sentir escuchado por un momento. En mi último año de secundaria gané un concurso nacional de oratoria. En el escenario, bajo las brillantes luces, creí que tal vez esta vez papá me miraría con el mismo orgullo que reservaba para Daniel, pero las butacas del auditorio permanecieron vacías. Ni mi padre ni mi hermano vinieron. Tenían una cena de negocios, algo sobre conseguir un cliente que no podía esperar. Me quedé de pie sosteniendo el trofeo mientras los aplausos se apagaban, observando a la multitud en busca de rostros que no estaban allí. Esa noche coloqué la placa en el estante de mi habitación. Su brillo se apagó por la ausencia. Daniel tenía su herencia, yo tenía mi silencio, y en lo más profundo de mi ser comencé a comprender que si quería ser visto, tendría que trascender las vallas blancas de nuestro pueblo natal y mucho más allá de la sombra de mi padre. Los asientos vacíos en esa sala de debates me acompañaron. Su ausencia sonó más fuerte que cualquier aplauso. Para cuando me fui a la universidad, sabía que perseguir la sombra de Daniel era una batalla perdida, así que forjé un camino diferente, uno que solo me pertenecía. En la Universidad George Mason me sumergí en los estudios de Oriente Medio, atraído por el ritmo del árabe, la complejidad de culturas sobre las que solo había leído en libros de la biblioteca. El lenguaje se sentía como abrir puertas ocultas. Cada palabra, una llave a mundos que mi padre y mi hermano jamás se molestaron en ver. Fue en ese campus, entre clases y largas noches con diccionarios y fichas, que conocí a la mayor Karen Ruiz. Llevaba su uniforme como si pesara más que la tela, su presencia serena pero inquebrantable. Había pasado por una feria de empleo por curiosidad, no por intención, pero sus palabras se arraigaron en mí. Tienes las habilidades que este país necesita. Servir no se trata de gloria. Se trata de estar donde otros no pueden. No dije que sí de inmediato. Dejé la idea en el aire, dándole vueltas durante las noches de insomnio. Unirse a la Fuerza Aérea significaba dejar atrás no solo la previsibilidad del mundo de mi padre, sino también la última amenaza de aprobación que esperaba reclamar. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. No se trataba de papá ni de Daniel, ni siquiera del dolor de ser ignorada. Se trataba de mí y de un propósito. Cuando finalmente se lo conté a Daniel, su risa fue aguda y cruel. Claro, otra treta para llamar la atención de papá. ¿Qué vas a hacer, Elena? Aprende a saludar como es debido. Recuerdo haberme mantenido firme, sin dejar que su burla me afectara. No todo gira en torno a ti, Daniel, dije con voz firme, pero por dentro sabía que sus palabras resonarían durante años. Contárselo a mi padre fue más difícil. Me escuchó en silencio, con las manos cruzadas, su rostro impenetrable. Por un momento pensé que me lo prohibiría. En cambio, cuando el autobús se detuvo la mañana que me fui, me abrazó con más fuerza que nunca. Sentí sus hombros temblar y, al alejarme, vi el destello de lágrimas en sus ojos. Sin palabras, solo esa silenciosa confesión. Me eché al hombro la mochila del gobierno y subí las escaleras del autobús. Detrás de mí se extendía una casa que nunca había sido realmente mía. Delante se extendía un futuro que aún no podía ver, pero que por primera vez era completamente mío. El viaje en autobús que me alejó de Virginia terminó en San Antonio, donde el calor se pegaba a la piel y el cielo se extendía inmenso e implacable. La base aérea Lackland se convirtió en mi crisol. Cada amanecer comenzaba con el estridente sonido de los silbatos, las botas golpeando el pavimento y las voces que ladraban órdenes que no dejaban lugar a la vacilación. Siempre había sido disciplinado en mis estudios, pero la disciplina mental no era nada comparada con la dedicación y reconstrucción de cuerpo y espíritu que exigía el entrenamiento militar. Corríamos hasta que nos ardían los pulmones, entrenábamos hasta que los músculos temblaban. Algunos reclutas se desmoronaban rápidamente, otros se endurecían. Aprendí a integrar el agotamiento en la rutina, a aceptar el dolor sin quejarme. Sin embargo, donde destacaba no era en las flexiones ni en las carreras contrarreloj, era en el aula. Los módulos de idiomas cobraban vida bajo mis manos. El árabe ya no eran solo palabras en tarjetas, se convirtió en instinto, un ritmo que podía oír incluso en silencio. En las sesiones de estrategia me encontraba detectando patrones que otros pasaban por alto. Fue entonces cuando el coronel David Harlow se fijó en mí por primera vez.
Alto y severo, su presencia llenaba la sala con la autoridad que acallaba las conversaciones triviales. Me observaba durante un ejercicio de transmisiones codificadas. Cuando traduje un pasaje y le ofrecí un contexto que nadie más había considerado, entrecerró los ojos, no con duda, sino con una mirada evaluadora. Más tarde, me llamó aparte. Carter, dijo, con voz grave y acerada, tienes una mente que ve bajo la superficie. No la desperdicies en lo obvio. Fue por recomendación suya que mi camino cambió. En lugar de la trayectoria directa que siguieron muchos de mis compañeros, me vi envuelto en una inteligencia especializada. El cambio fue a la vez emocionante y aterrador. El trabajo exigía precisión, discreción y una resiliencia que iba más allá de la resistencia física. Requería llevar consigo verdades que jamás podría compartir ni siquiera con mis seres queridos. Por las noches, mientras otros escribían cartas a casa, yo solía sentarme con archivos más gruesos que cualquier libro de texto que alguna vez hubiera aferrado. Mapas, comunicaciones interceptadas, frases codificadas, hilos que, al entrelazarse, podían alterar el curso de operaciones a miles de kilómetros de distancia. Ya no me entrenaba solo para servir, ya me encontraba entre las sombras, donde los errores podían costar vidas. Para cuando terminé mi entrenamiento, ya no era la chica que se subió a ese autobús con una mochila y una determinación temblorosa. Me había transformado, me había perfeccionado en alguien que se movía entre el silencio y los secretos, guiada por la disciplina, anclada en un propósito. Pocos conocían mi nombre, pocos siguen siendo obra mía. Y sin embargo, en esos pasillos ocultos de inteligencia, empecé a comprender que a veces las batallas más importantes se libran donde nadie observa. Para cuando terminé mi formación en inteligencia, el secretismo se había vuelto algo natural. Los archivos se convertían en misiones, y las misiones en lugares que rara vez aparecían en los mapas. Uno de esos lugares era un valle escarpado cerca de la frontera con Afganistán, rodeado de polvo y piedra, y un silencio roto solo por el crepitar de las radios y el zumbido distante del peligro. Nos enviaron allí para confirmar información sobre una reunión de gran importancia. Se suponía que sería una reunión rápida y discreta de observación e informe, pero la guerra no honra los planes. Al amanecer, los morteros desgarraron el aire. La primera explosión sacudió la tierra, lanzándome contra un muro desmoronado. El polvo lo absorbió todo, asfixiándome los pulmones y cegándome los ojos. A través de la neblina vi a 2 de mis compañeros inmovilizados y el entrenamiento dio paso al instinto. «¡Retirada!», gritó alguien en medio del caos, pero no pude. Saqué a un hombre de debajo del hormigón roto, luego a otro arrastrando su peso inerte por el suelo destrozado por el fuego. Mis brazos gritaban, mi pecho ardía, pero la adrenalina ahogó la vacilación. Fue entonces cuando vi a Mark Jensen. Mark no era solo un compañero teniente, era mi aliado más cercano en el campo de batalla. Habíamos compartido raciones bajo cielos estrellados, intercambiado historias sobre las familias que dejamos atrás. Ahora estaba medio enterrado bajo vigas retorcidas, la sangre acumulándose demasiado rápido. Arañé los escombros, ignorando el escozor de la metralla que me cortó la pierna. «Déjame, Carter», dijo con voz áspera y entrecortada. «Es una orden». Pero no podía. Él no. Así no. Entonces la segunda explosión se acercó, más intensa. El mundo estalló, lanzándome contra el cuerpo de Mark como si la tierra misma nos hubiera unido por última vez. Un dolor abrasador me atravesó las costillas, el cráneo, la pierna. Los sonidos se atenuaron, ahogados por un rugido que parecía surgir de mi interior. Cuando desperté, habían pasado 3 días en un hospital estéril en Alemania. Las luces del techo zumbaban débilmente, demasiado brillantes, demasiado extrañas. Mi cuerpo era un mapa de heridas, 3 costillas rotas, una conmoción cerebral que me dejó la mente fracturada, fragmentos de metal alojados profundamente en mi pierna. Y Mark no lo había logrado. Me dijeron que mis acciones salvaron vidas, pero no habría registro oficial. La misión era clasificada, sellada en archivos más gruesos que puertas de acero. Las medallas, las condecoraciones, guardadas en silencio. Lo que el mundo vería sería una simple nota, una baja médica por servicio honorable. Las cicatrices permanecieron, pero la historia detrás de ellas no. El recuerdo del último aliento de Mark nunca me abandonó, ni en el hospital ni durante los largos meses de recuperación que siguieron. Cuando por fin pude ponerme de pie sin desplomarme, me citaron a una pequeña habitación sin ventanas en la base.
sin prensa, sin cámaras, solo una bandera, una mesa y un puñado de oficiales cuyos nombres nunca supe. El coronel Harlow me puso una medalla en las manos, uno de los mayores honores que otorga nuestra nación. Su voz era firme y formal, pero su mirada transmitía algo más suave. Por acciones que salvaron vidas y salvaguardaron la misión. No verás esto escrito en ningún archivo, no lo oirás en ninguna ceremonia. Pero ten esto en cuenta, eres visto. Asentí, aunque el gesto me pareció vacío. El peso del metal era real, pero el reconocimiento estaba oculto, como si mi sacrificio se hubiera relegado al silencio. Fuera de esos muros, no llevaría más título que el de veterano, ninguna prueba de la noche que me marcó el cuerpo y el alma. Cuando llegaron mis papeles de baja parecían una simple lista de gastos, servicio honorable, baja médica, nada más. La cojera al caminar, las migrañas que me azotaron sin previo aviso, la metralla incrustada en mi pierna, nada de eso pertenecía al registro público. Regresé a casa en Virginia en la quietud de la nieve invernal, aferrada a los tejados de casas que parecían todas iguales. Para mis vecinos yo era simplemente Elena Carter, recién llegada del servicio militar. Algunos me agradecieron educadamente, otros me hicieron un gesto de reconocimiento, pero nadie hizo preguntas que ni siquiera imaginaban que existían. Clara sí, me encontró una noche en el porche de casa de mi padre, con el bastón apoyado en la barandilla. Me conocía desde la primaria, mucho antes de los uniformes y los secretos. Observó mi rostro un buen rato antes de hablar. No tienes que decírmelo, lo veo. Pase lo que pase, está grabado en ti. Sus palabras abrieron algo dentro de mí. Por primera vez sentí que alguien había visto más allá de la superficie, pero Daniel solo vio lo que quería. Durante cenas y conversaciones con socios, dejó escapar el rumor con una sonrisa burlona. Ella solo se dedicaba a los papeles. Nunca vi un día de combate. La risa siguió. Mi silencio les facilitó la creencia. Me tragué el dolor como me habían entrenado. Sin embargo, en el fondo, sabía que la verdad tiene su propia forma de abrirse paso. Era solo cuestión de tiempo. El silencioso reconocimiento de Clara me sostuvo más de lo que ella creía, pero los susurros de Daniel llegaron más lejos. Su versión de mi historia, papelería, una carrera de oficina, se extendió como humo por las mesas y las reuniones de negocios. Guardé silencio, dejándolo disfrutar del escenario. El silencio había sido mi armadura en la guerra. Pensé que me serviría en la paz. Me equivoqué. La llamada llegó una mañana de otoño. Mi padre se había desplomado en su oficina con el corazón desplomándose. Conduje hasta el hospital, pero para cuando llegué las máquinas ya estaban en silencio. De pie junto a su cama, sentí a la vez demasiado y nada en absoluto. Había sido un hombre complicado, distante, exigente, pero seguía siendo mi padre. Y en esa habitación estéril me di cuenta de que nunca más tendría la oportunidad de escucharlo decir las palabras que siempre había anhelado. En el funeral, Daniel desempeñó su papel a la perfección, el heredero afligido, el hijo leal que lo había sacrificado todo por el negocio. Estrechó manos, susurró promesas a los miembros de la junta directiva y me miró solo cuando quería recordarles a los presentes cuál creía que era mi posición desde fuera. Luego vino la lectura del testamento. Mi padre, meticuloso hasta el final, lo había cambiado todo. El 51% de la empresa me correspondía a mí, el 49% a Daniel. Por primera vez, la balanza se inclinó, no a favor de Daniel. El silencio que siguió fue tan denso que casi me ahogaba. El rostro de Daniel se endureció, apretando la mandíbula como si se hubiera tragado algo afilado. Más tarde, en privado, su furia se desbordó. «Lo manipulaste», espetó. «Le llenaste la cabeza de mentiras cuando era débil. Esa empresa era mía. Todos lo sabían». No respondí, no porque tuviera razón, sino porque no tenía ninguna defensa que él estuviera dispuesto a escuchar. Lo que no sabía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Mientras yo revisaba las cajas de papeles de mi padre, Daniel hacía llamadas. Contactó a un viejo amigo de la universidad que ahora trabaja en asuntos de veteranos. Acceder a registros militares sin consentimiento es un delito, pero para Daniel era solo otro trato comercial. Semanas después, supe la verdad. Tenía mi expediente, el delgado, el que solo mostraba una baja honorable, limpio y sin nada destacable. Se disponía a usarlo para desnudarme ante un juez y demostrar que había basado mi derecho a la confianza de nuestro padre en una mentira. Y por primera vez desde la guerra, sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Esta vez no por el fuego de mortero, sino por mi familia.
Debía haber imaginado que la sala del tribunal sería más fría que cualquier campo de batalla. La madera pulida, el eco de los pasos, el penetrante olor a papel viejo. Todo parecía diseñado para despojar a la gente de sus puntos más débiles. Daniel ya me esperaba cuando entré, con una sonrisa que irradiaba confianza. Llevaba una carpeta delgada como si fuera un arma, y en muchos sentidos lo era. Cuando llegó su turno, se levantó, agitando los papeles para que todos los presentes los vieran. La verdad es esta, declaró. Mi hermana nunca peleó, nunca sangró. Sus propios antecedentes lo demuestran. Sin servicio militar, sin lesiones, solo trabajo de oficina. Le mintió a nuestro padre y ahora le miente a este tribunal. La jueza se inclinó hacia adelante, leyendo rápidamente el delgado expediente que Daniel le entregó. La vi fruncir el ceño y apretar la boca. Por un instante, sin aliento, sentí como si el silencio mismo se hubiera vuelto en mi contra. La narrativa que Daniel tejió encajaba a la perfección, las medallas ausentes, los informes que faltaban, los espacios vacíos donde debería haber una vida de servicio. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permanecía inmóvil. Años de entrenamiento me habían enseñado a mantener la compostura cuando todo dentro de mí se fracturaba. Y entonces se abrió la puerta. El coronel Harlow entró primero, con su uniforme impecable y una expresión indescifrable. Detrás de él caminaba la mayor Ruiz, la reclutadora que me había guiado por este camino años atrás. En sus manos, un sobre sellado con el escudo del Departamento de Defensa. La sala se conmovió, susurros que se elevaban como el viento entre las hojas. El sobre fue desentregado al tribunal. La jueza rompió el sello, recorriendo con la mirada página tras página. Vi cómo palidecía al apretar el mazo. Levantó la vista, con voz firme, pero esperó. Oficiales, cierren este tribunal inmediatamente, cierren las puertas, y con ellas los últimos fragmentos de la certeza de Daniel. Las siguientes palabras del juez rompieron el silencio. Este expediente confirma que la capitana Elena Carter participó en operaciones clasificadas de máxima sensibilidad, sufrió heridas graves y recibió uno de los máximos honores de esta nación, otorgado en privado por razones de seguridad nacional. Cualquier sugerencia en contrario es falsa y peligrosa. Daniel se recostó en su silla perdiendo el control. No me miró. No miró a nadie. Al terminar la sesión se escabulló con los hombros encorvados y el silencio finalmente lo dominó. Salí del juzgado con la compañía en mis manos. Pero más que eso, sin que la verdad ya estuviera enterrada, con el tiempo fundé la Fundación Carter, honrando el legado de mi padre y el sacrificio del teniente Mark Jensen. Lo que Daniel había intentado usar como arma contra mí se convirtió en algo más grande, un recordatorio de que incluso en silencio, el honor perdura. Puede que esta historia te haya conmovido de maneras que difícilmente se pueden describir con palabras. Me encantaría saber qué parte te llegó más y desde dónde la ves hoy. Comparte tu opinión en los comentarios. Leo a todos. Si historias como esta te importan, únete a nuestra creciente comunidad suscribiéndote.